En el año 1700, el doctor Isaac Watts, que fue el padre de la himnología inglesa, dijo lo siguiente, una frase que a mí mucho me llamó la atención hablando de la fe. Él dijo, puedo cerrar los ojos confiadamente cada noche sin preocuparme de que si mañana despertaré en este mundo o despertaré en el otro. Qué interesante la frase de este hombre. El jueves en el altar estábamos hablando de una señora de 30 años, deportista, 2 hermosos hijos, se acostó a dormir y no se despertó. La fe. Y es muy interesante cuando nosotros miramos el capítulo 11, un capítulo quizás muy gastado, pero muy poco practicado. La mejor definición que yo encontré de la fe, la encontré en la versión Dios habla hoy, o la traducción que antes usaba la Iglesia Católica. Dice así, fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. El día de mañana alguien les va a explicar que la fe tiene niveles. Hay niveles de fe a medida que vamos conociendo a Jesús, vamos creciendo en nuestra fe y nuestros problemas van siendo superados a través de la fe. Pero también el comentarista dijo que la fe solamente se activa escuchando la palabra de Dios y escuchando los testimonios. Eso lo dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Todo lo demás que usted puede escuchar puede apuntar a la motivación, al autocontrol, a ser positivo, pero lo único que aumenta la fe en la vida de una persona es escuchar la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, a veces escuchamos de pronto promesas muy interesantes. A mí siempre me gusta la promesa que David dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tenemos otras promesas, como por ejemplo el Salmo dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. Y hay un montón de promesas, las cuales aumentan nuestra fe. Pero si no venimos a la casa de Dios, si no leemos la palabra de Dios, si no escuchamos predicaciones, lamentablemente vamos a ser personas dominadas por la razón, por nuestro raciocinio. Entonces, cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 11, encontramos una galería de hombres de fe, o como decía mi amigo, una tribuna en un estadio de fútbol de gente que nos está mirando cómo nosotros corremos la carrera cristiana. Y hay algo que a mí me llamó la atención muchísimo de este pasaje, y es que el escritor a los hebreos es como si ata, es como si une el libro de Génesis con el libro de Hebreos, diciéndonos, señores, es todo un paquete, está todo sin contradicción. Leer Hebreos y proyectarse a Génesis, o leer Génesis y proyectarse a Apocalipsis, es la palabra de Dios. Y cuando nosotros empezamos a mirar estos hombres, nos damos cuenta que tenían 3 características por lo menos. Ojalá que las podamos tener cada uno de nosotros. Primero, que determinaron creerle a Dios. Y eso es bueno. A veces en el mundo deportivo, ¿verdad? La gente dice, yo creo en mi equipo. Y sale último. Yo creo que esta receta me va a salir bien.
Y viene el esposo del trabajo esperando comer la torta y la esposa le dice, tuve que tirarla porque salió todo mal. Creerle a Dios. En segundo lugar, decidieron confiar en sus promesas y en su palabra. Esto es muy difícil, confiar en las promesas de Dios y confiar en su palabra. Tenemos muchas voces, tenemos muchas informaciones y casi todas son negativas. Hasta me animaría a decir que la única voz positiva es la voz de Dios a través de su palabra. Todo lo demás son informaciones distorsionadas, informaciones oportunistas, informaciones que solamente le dan beneficio al que lanza ese tipo de informaciones. Y en tercer lugar, y acá no comparto mucho con el comentarista, dice, ninguno de ellos fue defraudado. Y sí, Abel fue defraudado porque su hermano hizo lo que hizo con él. Héroes de la fe. Y usted y yo podríamos ser héroes de la fe también. Tenemos que manejar algunos principios y podríamos serlo. Yo creo que, por lo menos a mí me pasa, no sé si a usted le pasa, yo a veces me siento feliz por mis victorias. Me automotivo. Digo, por ejemplo, bueno, hoy decidí no comer pan y no comí. Hoy decidí leer la Biblia y la leí. Y cuando uno aprende a automotivarse, pareciera que el segundo paso es mucho más fácil. Pero también sufro por mis derrotas. Me dolía la espalda y decidí no venir al culto y a las 11 de la mañana se me pasó el dolor. Me propuse mañana a la mañana salir a caminar y hacer un poco de ejercicio y llegó el mediodía y todavía estaba decidiendo si voy a salir o no voy a salir. Qué lindo es cuando nosotros podemos decir, yo Fabián, yo Pedro, yo Marcela, yo Juana, puedo practicar la fe. Y puedo esperar las cosas que todavía no se ven, pero que las voy a tener en mis manos y Dios va a trabajar por mí. Yo creo que ese pensamiento le agrada mucho a Dios y tendríamos que aprender a practicarla. Ustedes sabían que cada una de las personas que tiene éxito en un área de su vida tiene ciertas características. Por ejemplo, yo no soy modista o modisto, por lo tanto no sé hacer una camisa. Pero la persona que es modista o modisto puede triunfar en esa área porque se especializó en esa área. Me hice una pregunta. ¿Cuáles son las características de un empresario? ¿Usted se preguntó alguna vez? ¿Qué diferencia hay entre un empresario y un trabajador común y corriente? Y encontré algunas características de un empresario exitoso o de un emprendedor. A ver si encontramos alguna para nosotros. Hacen lo que más les apasiona. 1. Creen en sí mismos. Son optimistas. Se mantienen motivados. Son organizados. Planean su semana. Toman riesgos y siempre se orientan hacia los resultados. Estas son las características de una persona optimista. ¿Qué les parece si nosotros tenemos características de hombres y de mujeres de fe? Y nos caracterizamos no por plagiarnos,
no por buscar conceptos bíblicos bastante complicados, sino por ser hombres y mujeres de fe. Amén. Bueno, vamos a ver algunos entonces. Qué interesante es la palabra del Señor. Cuando nosotros éramos jóvenes, yo ahora tengo 59, me faltan 21 para 100. No, 41 me faltan para 100. Bastante todavía, tengo. La única Biblia que existía en las librerías era la Biblia Scofield. Y todos andábamos con la Scofield, los que íbamos a la escuela bíblica. Y nos enseñaban siempre a estudiar la Biblia Scofield. Cuando uno va a la concordancia de la Biblia Scofield y busca la palabra fe, dice que fe puede ser confianza, puede ser creer, puede ser obediencia y puede ser seguridad. Es como si usted agarra un vaso y lo tira al piso y se parte en varios pedazos. Sigue siendo un vaso, pero en varios pedazos. Cuando usted agarra la palabra fe y la tira al piso, puede ser seguridad, puede ser creer, puede ser confianza y puede ser obediencia. Y cada uno de los personajes del Génesis tiene una de estas características expresando su fe a través de estas palabras. Hoy le traje una Biblia que muy pocos tienen, la Biblia al día, en paráfrasis, porque la mayoría tiene la versión normal, entonces vamos a estudiar en dos versiones diferentes las palabras inspiradas por el Espíritu Santo, en griego o en hebreo. Entonces cuando nosotros, por ejemplo, leemos el capítulo 11 de Hebreos, del capítulo 1 al 3, del versículo 1 al 3, dice, ¿qué es la fe? Fe es la plena certeza de que lo que esperamos ha de llegar. Es el convencimiento absoluto de que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos. Los hombres de Dios de antes se destacaron por la fe que tenían. Por la fe en la palabra de Dios sabemos que la tierra, los planetas, las estrellas y el universo entero surgieron por mandato de Dios y que surgieron de la nada. Primer hombre, Abel. La fe de Abel se basó en la obediencia. Si usted quiere, sé que no lo va a leer porque nos conocemos ya. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 7. Sí, lo va a leer cuando esté en cama con chikungunya, cuando esté en IPS, ahí sí va a leer la Biblia. Va a decir, háblame Dios de alguna manera, por favor. Y Dios le va a decir, hasta aquí te tengo que traer para hablarte. ¿Por qué no sos más vivo? Háblate a vos mismo y lee la palabra de lunes a viernes. Pero el primer personaje que tenemos es Abel. Como le dije, usted lo puede encontrar en Génesis capítulo 4, versículo 1 al 7. Dice así, por ejemplo, Hebreos 11:4, un solo versículo le dedica. Dice, por la fe, Abel obedeció a Dios, y su ofrenda agradó más al Señor que la de Caín. Dios aceptó a Abel y lo manifestó aceptando su ofrenda, y aunque Abel murió hace siglos, todavía nos habla por medio del formidable ejemplo que dejó a su posteridad. Dios dio testimonio de su ofrenda. Y yo me confronté con esta frase. ¿Dios da testimonio de nosotros? Dios le puede decir a Satanás, como dijo de Job, ¿has visto, Satanás, a mi siervo Job? ¿Lo viste bien? ¿Será que Dios puede dar testimonio de mí?
o simplemente mi testimonio ya da testimonio de mi testimonio. Parece un trabalengua, pero es una realidad. ¿Sí? Dice que por la fe obedeció. Está Adán y Eva. A mí siempre me gusta mucho hablar de las familias, armar las familias. La base de la sociedad humana, dicen los estudiosos. La familia. Está Adán, está Eva. Supuestamente, les tiro una para los estudiosos de la Biblia. Supuestamente Adán y Eva vivieron 100 años en el huerto. Supuestamente. Después Dios, ustedes saben la historia. Cuando Caín y Abel son chiquititos, entonces su papá Adán les cuenta historias, porque no había escritura todavía, se transmitía oralmente lo que sucedió. Entonces Adán le dice a sus hijos, hijos, un día con la vieja, con tu mamá pecamos. Y ella comió del fruto, yo comí del fruto. Y tuvimos vergüenza porque nos vimos desnudos. ¿Sí? ¿Por qué usted no viene desnudo al culto? Porque tiene vergüenza. O sea, la vergüenza de Adán y Eva todavía la arrastramos usando la ropa. Ahora, si alguno quiere venir desnudo, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Pero vio, tenemos vergüenza. Ya tenemos vergüenza de aquella época. Mira, papá y mamá pecaron, se escondieron detrás de un árbol, se hicieron una ropa de hojas. Y Dios dijo, no. A ustedes solamente les puede cubrir el derramamiento de sangre de un animal. Entonces Dios agarró, mató un animal y nos cubrió con la piel de ese animal, dándonos una enseñanza muy importante, que el día de mañana Jesucristo iba a derramar su sangre para el perdón de los pecados. Y cada vez que ustedes quieren acercarse a Dios, háganlo a través de la sangre. Ahí le van a tocar a Dios. Decía un hermano que siempre en el arca de Noé hay un pájaro carpintero que le hace agujero a la madera para que entre agua. Entonces, cuando van a hacer una ofrenda, Abel se acordó que su papá le dijo, ¿querés acercarte a Dios? Un sacrificio con derramamiento de sangre. Y el otro, que era medio tahuirongo, trajo fruta, verdura, no quiso comprarle a su hermano un corderito, no quiso gastar. Y bueno, y pasó lo que pasó. Dios, gracias a la obediencia de Abel, vio con agrado lo que Abel hizo. Y su hermano, lamentablemente, se frustró, se pichó. Dice la Biblia que se amargó, que le agarró ira, etcétera, etcétera. Pero no es nuestro tema esta mañana. A lo que voy es lo siguiente. La obediencia fortalece la fe. A veces de pronto un hermano no tiene mucha fe, pero es obediente. Y esa obediencia es una señal de que la persona tiene fe. ¿Por qué? Porque está obedeciendo los principios que Dios ha establecido para tener una vida feliz. ¿Vamos bien? Amén. Bueno, entonces usted puede decidir en esta mañana ser como Abel o ser como Caín. Usted elige. Dios le dio la capacidad para elegir. Y nosotros no le podemos imponer qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Pasamos al segundo. Ese usted lo puede leer en Génesis. Este me gusta, che. No sé por qué me identifico con este. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. La fe de Enoc se basó en la confianza. A ver qué dice Hebreos capítulo 5, dice...
capítulo 11, versículo 5. Enoc confió en Dios y por eso, aunque no había muerto, un día Dios se lo llevó repentinamente al cielo y nadie lo volvió a ver. Antes de eso, Dios ya había manifestado que Enoc le agradaba. Qué lindo versículo para aprender de memoria, pero no lo sé de memoria. Vamos otra vez a la familia. Enoc tiene su esposa, tienen un hijo, Matusalem, el hombre más viejo de la Biblia, 969 años, lindo número para la quiniela, 969, porque son al revés. Le tiro un dato, ¿no? Y no lo borren, quiero que figure. Y cuando Enoc tenía Enoc tenía no sé cuántos años, empezó a caminar con Dios y caminó por 300 años con Dios. Y dice que a Dios le agradó y en un momento Dios se lo llevó. Desapareció. ¿Y su esposa y su hijo? La esposa de Enoc y Matusalem. Es como si Dios le dijo, mira Matusalem, yo te voy a llevar y toda la edad que te faltaba a vos, se la voy a dar a tu hijo como un legado que viva muchos años. Y lo entraron a buscar. Y no lo encontraron, dice la Biblia, porque Dios se lo llevó. A veces cuando yo tengo crisis económica, salgo a caminar por mi barrio y veo los cartelitos, eso recompensa por los perros y por los gatos. Entonces miro, ¿verdad que es así? Mira, dice, se perdió Pichi, número de teléfono, la fotito del perro, recompensa 1 millón de guaraníes. A buscar a Pichi. Antes con Mariano subíamos al vehículo y a buscar al Pichi. Nunca encontramos ni un perro. Todo era por el amor a ese 1 millón de guaraníes. ¿Cómo lo habrán buscado, verdad? A veces también vemos en televisión que dice, este señor de 75 años que tiene Alzheimer o demencia senil, se perdió en Capiatá, tiene tal tipo de ropa y lo estamos buscando los familiares y estamos totalmente desesperados. Y eso enseguida me transporta a la época de Enoc. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18, que algún día cuando Jesús nos venga a buscar, nosotros también vamos a desaparecer. Fabián caminó con Dios y a Dios le agradó como Fabián caminó con Dios. Y un día Jesús lo vino a buscar y se lo llevó. Y mi vecino empezó a darse cuenta que no había nadie en mi casa. Mi vecino empezó a darse cuenta que estaba todo vacío. Venían las cuentas de luz, las cuentas de agua, venían otras cuentas que usted tiene y no puede pagar en el momento, por eso pasa adelante para buscar el milagro financiero. Y algún día vamos a viajar a los cielos. Y pareciera que la experiencia que vivió Enoc fue como un anticipo de lo que nosotros vamos a vivir en el futuro. Si Dios lo hizo en el principio, Dios también lo va a hacer en el final. Amén. Qué bueno. La fe de Enoc se basó en la confianza. Algunas frases que también me llamaron la atención. Dice, siempre tendremos una lucha entre la fe y la lógica. Porque acá todo fe, ¿verdad? Fe, 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 fe. Y después cuando volvemos en el auto o en el colectivo, ya la fe va bajando. No sé si a usted le pasa. A mí sí me pasa. Y si a mí me pasa, hermano,
Que soy medio santo, quiero que a ustedes también les debe pasar, ¿no? Y veo que mi fe se va bajando y le va a la razón, le va tratando de cubrir, ¿no? Y por ahí cuando voy al grupo pequeño, ahí parece que otra vez se me levanta la fe por poder hablar con los hermanos y compartir. Pero siempre vamos a tener una lucha entre la fe y la razón. Y a veces el enemigo nos hace creer que es pecado. Y no es pecado, es una lucha que tenemos en nuestra mente. ¿Y quién va a ganar? El que come mejor. Si le damos más alimento a la fe, vamos a salir adelante. Si le damos más alimento a la razón, lamentablemente no vamos a salir adelante. La fe verdadera siempre produce paz, tranquilidad, felicidad y seguridad. Decía un psicólogo que la fe combate la tensión, la depresión y la ansiedad. Bueno, me quedan dos personajes. Vamos a los últimos dos y hacemos la conclusión. Eso es lo que más le gusta al hermano. Vamos a la conclusión. La fe de Noé, me quedan tres. La fe de Noé se basó en la seguridad. Génesis capítulo 6, versículos 7 y 8. Usted lo puede leer, pero acá podemos leer el pasaje de Hebreos capítulo 11 que dice así. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando Dios le advirtió lo que iba a ocurrir, a pesar de que no había ni el más leve indicio de que iba a haber un diluvio, sin pérdida de tiempo, se puso a construir el arca en que él y su familia habrían de salvarse. Con aquella fe hizo resaltar el pecado y la incredulidad del resto del mundo y obtuvo la aprobación de Dios. La fe de Noé se basó en la seguridad. Muy bien dice el teólogo que el que salvó la humanidad en el Antiguo Testamento fue Noé, porque tanto Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, en total 8, salvaron la raza humana. Tuvo la aprobación de Dios. Hemos leído. Me hace acordar cuando Pablo le dijo a Timoteo: procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Procura presentarte a Dios aprobado. Noé tuvo la aprobación de Dios. Y hay algo que me golpea el corazón. Génesis 6:22 dice: y Noé hizo todo lo que Dios le había dicho que haga. Exactamente como Dios le dijo, él hizo. Para aquellos hermanos que buscan problemas bíblicos, quiero decirles que en ningún lugar de la Biblia dice que Noé predicó 120 años. Pero sí dice que tardó en construir el arca 120 años. Entonces, ¿qué opinarían su esposa y sus hijos de él? Apenas que el hermano Guido empieza a hacer en Capiatá un arca. Tan joven y con Alzheimer. Tan joven y con demencia senil. Y bueno, seguro que le hizo mal la vida pasada. Pero los hijos y la esposa le apoyaron. ¿Saben por qué? Y acá hay un secreto para nosotros los varones. Cuando el hombre es creíble, su familia le apoya incondicionalmente. Cuando el hombre es un chanta, un bandido, un mentiroso, su familia siempre procura mantener la distancia porque se transforma en una persona peligrosa. Pero la familia de Noé se encargó de apoyar la construcción del arca. Amén, ¿vamos bien? A mí me cuesta mucho decir amén, gloria a Dios, quien vive y a su nombre. Por eso dejo que otras personas lo hagan. La fe de Abraham se basó en creer. Ah, qué lindo. Eso usted puede leerlo, o bastante largo, del Génesis capítulo 12 a Génesis el capítulo 25.
Bueno, pero va a ver cómo era el papá de la fe. Porque Abraham fue el padre de la fe, ¿sí? Nosotros de lo único que somos padres de hijos. Y a veces hay uno en la encarnación, hay otro en concepción, y nuestro matrimonio actual no sabe nada. Pero llegar a ser padre de la fe, no cualquiera, ¿eh? Amigo de Dios y padre de la fe, había que pagar un precio muy alto. Abraham se basó en creer a Dios. Eso lo podemos leer del versículo 8. Bueno, el 8 nomás. ¿Sí? Después usted si quiere leer el resto está bien. Por la fe Abraham, cuando Dios le pidió que abandonara su ciudad natal, partió hacia el remoto país que el Señor había prometido darle como herencia. Lo más asombroso es que ni siquiera sabía dónde estaba aquel país. Y tenemos otros versículos más. Hay experiencias que marcan la vida de una persona en puntos principales. Vamos a poner... ¿Quién tiene 70 años acá? ¿Hay alguien que tiene 70 años? Usted tiene 70 años, muy bien. Allá también hay otra señora, 70 años. 70 años. Si de pronto le pregunto a Elio, bueno, poneme en un papel los puntos importantes de tu vida. Ella va a poder describir en varios puntos principales su vida. Bueno, mi niñez, así, mi adolescencia, mi juventud, mi adultez, en este momento, etcétera, etcétera. Abraham, a través de creerle a Dios, tenía fe. Y hay 3 puntos principales en su vida que nos demuestran que le creyó a Dios. Yo lo admiro a este personaje. Dice Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, que salió de su tierra sin saber a dónde iba. Siempre hay gente que maneja esta frase. Para ir a cualquier lado, cualquier colectivo es bueno. Él salió sin saber a dónde iba. Señor, voy a caminar, me dijiste para ahí, voy a caminar para ahí, y sobre la marcha, como dice la frase, que sobre la marcha se acomoda la carga, o la carga se acomoda por el camino, sobre la marcha no sé qué harás conmigo. Salió sin saber a dónde iba. Capítulo 15, versículo 6, cuando tenía 85 años, Dios le prometió un hijo. Bueno, yo recién tengo 59. 59, 79, 89, bueno, 85 años. ¿Quién tiene 85 años acá? Varón. Porque en ese momento Sara tenía 75, tenía 10 años menos. 85 años. Miró para arriba, miró para abajo. La miró a Sara. Pero hay una frase que me tocó, sinceramente, hace varios meses atrás. Después que Dios, y eso está en la versión Reina Valera 1960, pero Abraham le creyó a Dios. Yo quiero que analice esa frase si algún día tiene tiempo. Pero Abraham le creyó a Dios. Le dijo, mira Dios, tengo 85 años, mis hormonas, caputi, la podés ver a Sara, está peor que yo, porque está todos los días ordeñando vacas. No tenemos ninguna motivación, pero te creo. Te creo. Te creo. Y yo creo que cuando le decimos así a Dios, Él se conmueve. Por eso es el padre de la fe. Y otro punto, cuando Él tuvo que sacrificar a Isaac. Cuando el chico le dijo, y el chico no era chico, tenía como 20 años. Si mi hijo se entera que lo voy a sacrificar, sabe cómo corre, ¿no?
y no lo voy a poder alcanzar. Che, papá, raja, pero ¿sabes cómo, no? El chico le preguntó, papá, tenemos todo, pero te olvidaste el cordero. Y él dijo, ¿sabes qué? Dios nos va a proveer de un cordero. Y eso es fe, porque en medio del desierto, donde hay 2 o 3 espinitos nomás, encontrar un cabrito o un cordero es un milagro. Pero esta semana usted va a encontrar muchos milagros por su camino. Y eso es fe. Y Dios a veces nos sorprende y a veces nos avergüenza y tenemos que pedir perdón porque no pensábamos que iba a ser tan abundante la bendición. Y bueno, vamos a la conclusión. Uy, cómo se fue el tiempo. Ya me di cuenta porque hay varias hermanas que ya están durmiendo ahí atrás. Y eso es una señal muy complicada para mí. Hacemos la conclusión de Sara, la esposa de Abraham. Dice el versículo 11, ay, qué lindo versículo, por eso traje esta Biblia. Dice, por la fe tuvo un hijo, Sara, a pesar de ser estéril y de avanzada edad, y lo tuvo porque creyó que Dios, que se lo había prometido, cumpliría su promesa. Oh. Vamos de vuelta. Por la fe, Sara tuvo un hijo a pesar de ser estéril y de edad avanzada. Y lo tuvo porque creyó que Dios, que se lo había prometido, cumpliría su promesa. Como les dije antes, y tienen que investigarlo, porque nos dice en la Biblia, Sara tenía 90 años, tienen que investigarlo de otra manera. Sara tenía 90 años cuando quedó embarazada. Y Abraham tenía 100 años cuando le embarazó a Sara. Y no era embarazo in vitro, era aquí y ahora. Qué interesante. Y la Biblia dice que era estéril y anciano, pero creyó a Dios. Creer. O sea, ahora cuando vuelva a mi casa en mi vehículo voy a estar pensando, porque siempre el predicador o el cantante, después de cantar o predicar, piensa lo que cantó y lo que dijo, ¿verdad? Lo que dijo bueno y lo que dijo malo. Ojalá que los hermanos ni se acuerden. Y sí, se acuerdan de lo malo, no se preocupe que eso es así, es una realidad. Pero era imposible para ella, 90 años. Yo he visto señoras de 90 años y dice, uy, mira, Sara, 90 años. Y quedó embarazada. ¡Wow! Y aquellas chicas de 22, 25 años que quedan embarazadas saben todos los cambios hormonales que hay, ¿no? Que los pies, que la columna vertebral, que la presión, que los gustitos, bueno, Abraham tenía un montón de guita, con los gustitos no había problema, que esto, que el otro, que bla, bla, un montón de cambios físicos. Pero ella le creyó a Dios. La conclusión dice que Dios le dio poder para concebir. Poder para concebir. Antes había ligado un ministerio a Paraguay, hace muchos años atrás, que se llamaba Poder para Cambiar. Que usted podía poner su stand en la puerta de un supermercado y decía Poder para Cambiar. Y el eslogan decía, si tú quieres, tú puedes. Poder cambiar la familia, poder cambiar uno, poder cambiar esto, poder cambiar el otro. Pero era todo un esfuerzo quizás personal. La Biblia dice que Dios le dio poder para concebir. Vino de arriba el milagro, no de abajo hacia arriba. Vino de arriba el milagro y ella tuvo esta tremenda bendición. Pregunta final. ¿En qué área de tu vida eres estéril? ¿Eres estéril en las finanzas? ¿Eres estéril en tu matrimonio? ¿Eres estéril en tu salud? ¿Eres estéril en tu economía?
eres estéril en tu ministerio, si el Señor a través de la fe te da poder para concebir, vas a ser una persona muy, pero muy productiva. Amén. Señor, te damos muchas gracias en este día por esta palabra. Gracias por ser tan bueno para con nosotros. Señor, y no que solamente seamos oidores de esta palabra, sino también hacedores. Que la experiencia que vivió Caín y Abel, que la experiencia que quizás vivió Noé, la experiencia que vivió Abraham, la experiencia que vivió Enoc, a través de la fe, pueda ser una experiencia que nosotros también vivamos en estos tiempos. Vivimos en tiempos peligrosos, tiempos difíciles, donde la corriente no cristiana es muy fuerte y si no nos agarramos cada día más de ti, Señor, nos vamos a ir y nunca más nos van a encontrar. Ayúdanos a amar tu palabra y a tener fe en que tú nos vas a ayudar en todas las áreas. Señor, te agradezco de corazón. Gracias, Señor. Señor, seguimos con la reunión. La pastora Lilian y el grupo de alabanza estarán con el resto. Gracias, Señor.